Hey, ¿qué sopa mi gente? ¿Qué pasó mi gente de YouTube? En el día de hoy tenemos un video. Esto fue sugerido por uno de los suscriptores. Y bueno, realmente como me estoy dedicando a las motos para principiantes, voy a tocar el tema sobre una marca en específico. Esta sería la Yamaha. Y bueno, en el día de hoy vamos a decir cuáles son las mejores motos para principiantes de la marca Yamaha. Motovlog todos los domingos a las 4 p.m. Ya sabes, para que no te pierdas ninguno de mis videos, acuérdate de suscribirte y apretar el botoncito de notificaciones y préndelo para que me puedas comentar y ver todos los videos. Bueno, aquí tenemos un par de motos, creo que son como 5 o 6. Y bueno, vamos a empezar primero con la primera moto, pero quiero que sepan algo. Obviamente, como digo en todos mis videos, esto es mi opinión. Yo soy una persona normal, como tú y como cualquier otro. Simplemente que mi hobby es hacer este tipo de videos y montar moto. Y bueno, así que esto es una opinión. Si no te gusta mi opinión, puedes dejarme un comentario de una manera respetuosa, o me puedes decir tus propias ideas. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera moto, que bueno, es en orden al revés, así que esta sería la última moto que recomiendo, por el hecho que es el que tiene el motor más grande. Y bueno, esta sería una moto FZ07 o MT07, dependiendo de dónde estés. La vas a encontrar con diferentes números o letras. Bueno, letras MT o FZ. Y bueno, quiero que entiendan que la razón por la cual estoy poniendo esta moto aquí, porque esta moto es una moto naked de 8 válvulas y tiene 689 centímetros cúbicos de motor, así que tienes bastante motor. Y yo sé, van a haber algunos que me van a decir, pero Frankie, ¿cómo se te ocurre recomendar esa clase de motos? Ese es un boludo. Porque ya me ha pasado con un par de amigos argentinos. Bueno, ellos no eran amigos míos, pero me mandaron a la madre. Mira, te voy a decir algo. Esto es una moto que no es una superbike, no es una réplica de carrera. O sea, que no es una moto tan peligrosa como para que un principiante le tenga tanto pánico, ¿ok? Si tú no puedes comenzar con una moto de esta, chucha, eso es porque ya tú no tienes confianza en tu propia mentalidad de ser responsable y de querer aprender con una moto, sabiendo que es una moto grande, ¿ok? Por otro lado, también hay gente que, bueno, pues se la pasan de maricones y le tienen pánico a la moto, ¿ok? Ahora, lo que yo digo es, estoy recomendando esta moto primero porque esta moto tiene aproximadamente como unos 70 y algo caballos de fuerza. O sea que no lo hace tan poderosa a comparación a sus hermanas réplicas de carrera, que son las superbikes estilo la R6. Esta ya tendría como más o menos unos 132 caballos de caballo, para que entiendas un poquito. O sea, con un motor menor tiene 132 y esta tiene solamente como 72, 78 por ahí. No estoy seguro, pero no es una moto muy rápida. Es una moto que acelera, sí, porque tiene torque y es puro torque. Es una moto que solamente torque. Y créeme que si tú tienes en mente de que es una moto un poco más grande y realmente le das suave al principio, va a ser que seas responsable, y ya cuando ya se te haya pasado el miedo, entonces bueno, ya le puedes meter un poquito más. Por otro lado, es una moto que
No es como una superbike donde estás tirado totalmente. La posición de manejo es muy al frente. O sea que el centro de la distribución del peso la sentirías un poco más hacia adelante. En cambio esta moto está más sentado, estilo como... Bueno, es una moto estándar. O sea que el peso normalmente está en el centro, similar a una supermoto o una motocross. Y bueno, yo creo que, bueno, no es una moto para cualquier principiante, pero si eres un adulto ya, digamos que tienes de 19, 20 o tal vez tienes un tamaño más grande y tú sabes y entiendes que todas estas motos pueden ser armas mortales y te pueden quitar y destruir la vida entera, porque lo peor no es que tú te mueras, lo peor es que quedes vegetal y simplemente seas una persona atrapada dentro de tu cerebro y no puedas hacer nada porque eres prácticamente, no puedes moverte. Ok, bueno, quiero que entiendas eso, porque sí es una moto un poquito más peligrosa a comparación a las otras. O sea que tienes que tener un cierto conocimiento de las motocicletas. Tienes que estar seguro con tu habilidad de aprender. No es que simplemente te vas a comprar la moto y no sabes ni caminar y ya quieres empezar a correr. O sea, necesitas dedicarte a ser responsable y tenerle bastante respeto a esta moto. Ahora, no es tanto por el hecho, como dije, no tiene una velocidad terminal muy alta. Por eso es que la recomiendo como una moto para principiantes. Aparte de eso, porque es muy fácil de manejar y se siente muy natural cuando ya estás encima de la moto. Y bueno, pasando el tema, porque esa es la única moto que está darks aquí, porque es la única que sé que algunos me van a decir: hey Frankie, tú estás loco, boludo. Che, chinga tu madre. Toda esa vaina, de toda clase de acentos me van a estar mandando al carajo por esta moto. Bueno, vamos a subir. Bueno, vamos a la próxima moto. Esta moto es la que yo tengo, que es una WR250X. Quiero hacerles saber que a mí me ha encantado mi moto. Realmente nunca he tenido ningún problema con la moto. Te puedo decir que a ciegas la recomendaría. Ni siquiera tengo que explicarle por qué. Es una 250. Acelera bastante. Prácticamente se puede comparar con una 300 de la Ninja o de la R3. La R3 tiene tal vez 20 kilómetros más rápido por hora. Y la verdad que es super moto. Puedes hacer lo que quieras, meterte donde sea. Está de número 4 por el costo, porque cuesta casi lo mismo que la FZ. Y por otro lado, es una moto relativamente alta. Y esto puede ser un problema para muchos de ustedes. Bueno, para la próxima moto es la Yamaha R3. Esta moto me parece que para la persona que está buscando algo con estilo, o alguien que se quiere meter en el mundo de las motos deportivas, esta es una moto excelente para meterse, para comprar y adquirir. Es una moto que se ve extremadamente linda. Desgraciadamente ya las hermanas grandes han cambiado el look. Por ahora no he visto ni escuchado ninguna noticia de que esta moto vaya a tener algún cambio de look, pero quién sabe, últimamente los mercados están cambiando rápidamente. Ahora, esta moto realmente es una moto que yo diría que es bien dócil. Te puedo decir que se maneja fantástica. No es una postura de carrera, así que es relativamente cómoda para la ciudad. Y bueno, básicamente es una excelente moto para el que quiere este estilo de moto, donde tiene una forma más aerodinámica y más bonita en general, ¿no? Bueno, moviendo para la próxima moto, sería la hermanita de la Yamaha R3, que sería la MT-03 o la FZ-03. Esta moto es básicamente el modelo chiquito de la FZ-07, nada más que tiene el motor de la R3. Y bueno, realmente esta moto es súper ágil y se maneja
muy bien. Realmente creo que es fantástica. Es un poco más barata que la Yamaha R3. Si quieres algo estilo naked, yo creo que esta es la mejor opción. Y posiblemente esta es una de las mejores opciones. O esta es la mejor opción de toda la lista que vas a poder encontrar fácilmente en el mercado. Porque las otras que te voy a mencionar serían fantásticas, ideales, pero son un culo de encontrar. Son demasiado difíciles de encontrar. Y bueno, vamos a ir rápido porque el tiempo corre y no quiero hacer esto tan largo. Bueno, para la próxima es la Yamaha R15. Obviamente esta es una versión chiquita de la Yamaha R3. Si te gusta la Yamaha R3, te va a gustar la Yamaha R15. Solamente que ten en mente que es muchísimo más lenta. En mi opinión es súper lenta, demasiado lenta. Pero bueno, igual el que quiera aprender poco a poco, me imagino que esta es una excelente opción. Obviamente el consumo de gasolina o el ahorro de gasolina va a ser una barbaridad. Va a ser prácticamente, vas a tener gasolina para ir a donde quieras y te va a salir muy barato cada vez que quieras rellenar el tanque. Y bueno, realmente es una moto muy bonita. Lo único que a mí no me gusta es la llanta atrás. Ojalá tuviera una llanta de atrás por lo menos 160. Y bueno, vamos a la primera moto. Y esta sería solamente en un mercado hipotético o perfecto, porque realmente esto es un culo de conseguir. Y sería una WR 125X. Esta moto es un clon de la WR250X, solamente que con un motor 125. Yo me puedo imaginar que si tienes la misma suspensión, menos peso, un motor menos potente y bueno, todo lo demás igual, esta moto tiene que ser una barbaridad y muy divertida de tener y manejar. De lo que he visto, solamente la venden en Inglaterra y en otros lugares y son muy difíciles de encontrar. Pero bueno, para el que tiene antojo y dedicación, créanme que hay maneras de importarlas, aunque te salgan el ojo en la cara, que sé que son caras. Pero bueno, en mi opinión, la 250X también es excelente. Ojalá fuera 400X. No sé por qué no han inventado una WR400X. Eso sería, chucha, la mejor supermoto del mundo, si quisieran. Pero bueno, para el que quiere comenzar con una moto supermotar, la WR125X es la que es. Ahora, como dije, esta moto es un culo de encontrar, pero es una chulada, así que el que realmente quiere, puede. Y bueno, creo que eso es todo, muchachos. Muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Gracias a mi amigo, ¿a dónde está? Gracias a mi amigo Juan Manuel y a mi amigo Diego Mauricio también, y a un par más que no encuentro. Gracias por darme la sugerencia de hacer este video. Un saludo a todos mis amigos mexicanos, argentinos, colombianos, chilenos, de todos lados del globo. Se les quiere un montón y acuérdense que todos vamos a hacer que este canal sea un poquito más grande y bueno, yo intentaré traer mucho contenido, porque falta este contenido. Realmente hay demasiada gente de los americanos y la competencia es tan grande que cuando ustedes buscan en internet no hay, todo está en inglés. Así que bueno, yo me voy a encargar de hacer una barbaridad de videos. Muchas gracias por estar conmigo, se les quiere y les mando un saludo enorme, un abrazo enorme. ¡Chao! Este fucking moto, si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal. Además, si te gustó este video,
dale click en ese like button. Quítate y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias a todos.